En el vídeo de hoy os quiero proponer una pequeña prueba. Los que me seguís más habitualmente sabéis que desde hace algunas semanas tengo dando vueltas por casa la nueva Olympus OMD M1 Mark III que Olympus España me envió, pues por si quería haceros un vídeo para enseñaros un poquito las nuevas capacidades que incluía la cámara, aunque ya hicimos uno de ella sobre todas las novedades que traía respecto a modelos anteriores, ya que justo aquí arriba os voy a dejar la tarjetita por si queréis ver ese primer vídeo. Y debido al confinamiento, como no he podido hacer nada más con ella, pues he pensado en hacer unas pequeñas pruebas. Estas semanas he estado leyendo mucho por internet y había muchos usuarios que cifraban la mejora de este nuevo modelo respecto a la OMD M1 Mark II en cuanto a la sensibilidad ISO y el ruido que esta genera a sensibilidades altas, pues que había una mejora entre 1/3 de paso y 1 paso. Hay que decir que esta M1 Mark III lleva el mismo sensor que lleva la OMD M1 Mark II, pero con unas ligeras diferencias. Una es el procesador de imagen, el nuevo modelo lleva el TruePic 9, el modelo anterior lleva un TruePic 8, y el nuevo procesador es capaz de procesar o tiene una capacidad de procesamiento hasta el doble de capacidad o 3 veces más de capacidad. Y por otro lado, pues también el sensor, aunque sea el mismo sensor de 20 megapíxeles, sí que entiendo que a lo mejor ha recibido el nuevo recubrimiento de microlentes, al igual que recibió en su día la OMD M1X. Estas dos cosas sí que pueden afectar al tema de las sensibilidades, sobre todo cuando utilizamos sensibilidades altas, así que en este vídeo he decidido, vamos a poner a prueba, vamos a poner frente a frente la OMD M1 Mark II con la que estoy grabando este vídeo, con la OMD M1 Mark III. Para hacer esta prueba, que deciros no va a ser una prueba cuantitativa en cuanto a un dato exacto, simplemente pues voy a hacer algunas fotografías tanto con una como con otra en las mismas condiciones de luz, al mismo sujeto, que como no podemos salir de casa, he decidido que sea el señor Fredriksen. Lo voy a colocar delante de la cámara y también voy a poner detrás una tablet con una fotografía de un atardecer, porque lo que voy a buscar es tener una fotografía un poco más rica en colores y que también podamos ver en el desenfoque un poco el detalle del ruido, que muchas veces es en las zonas desenfocadas donde pues más una fotografía con una sensibilidad alta más nos puede mostrar algún tipo de ruido, o en esos tonos uniformes, en esos colores uniformes, degradados y demás, es donde más se puede llegar a ver pues el ruido o el grano. Estas pruebas las voy a hacer, aparte de con el señor Fredriksen y la tablet detrás, las voy a hacer con iluminación natural, porque es la luz más rica en cuanto a gama tonal. No quiero tampoco jugármela utilizando un flash porque quiero disparar a 3200 y 6400 ISO, y tampoco quiero utilizar iluminación LED con muy poquita iluminación, porque esta puede generar algún fliqueo, a lo mejor la gama el rango dinámico en cuanto a color de la luz puede ser que no sea el idóneo. Por eso me he decantado en esta ocasión por utilizar la luz natural. Como podéis ver, tengo abierto el software de Olympus, el Workspace, que es el software nativo que tiene la marca para trabajar los archivos en formato RAW. Esto es importante hacerlo con el propio software nativo porque es el software que a priori mejor va a tratar los archivos RAW de la cámara, que mejor va a interpretar esos archivos y con los que vamos a obtener pues un mismo nivel de ruido, ¿vale? Porque el software sabe muy bien cómo trabajar con los dos archivos, tanto de la M1 Mark II como de la M1 Mark III. Como podéis ver, aquí en la parte de abajo tengo las fotografías cargadas. Hay algunas que tienen 2 estrellas, son las de ISO 200, como os he dicho antes, para tener pues esa muestra base. Luego tenemos las de 3 estrellas, que son las de ISO 3200. Esta de la izquierda es MDM1 Mark II, que es mi cámara, por eso pone el Delo 0017, que es el nombre del archivo, David López 0017. Y aquí en la parte derecha, estas que tienen P42 tal, son los archivos de la M1 Mark III que viene de Olympus. Y pues como podéis ver, lo que os he comentado antes, los valores de exposición va a haber una pequeña diferencia. Por ejemplo, en esta foto a 3200, como podéis ver, el tiempo de exposición es de un 125avo de segundo en la AMD M1 Mark III, y en la M1 Mark II es igual, de un 125avo de segundo. En cuanto a la fotografía de ISO 6400, hay una pequeña variación, por lo que os comentaba de esa compensación en la pérdida que ha habido de luminosidad. Esto lo he hecho basándome en el exposímetro de la cámara, clavando el exposímetro a 0. Si no hubiese hecho esto, lo que hubiese pasado es que la fotografía que se ha hecho después, debido a esa pequeña pérdida de luz, estaría un poco subexpuesta y eso afecta directamente al tema del ruido. Así que por eso ahí habríamos perdido algo de nitidez. Justo aquí a la derecha con 5 estrellas tengo el archivo de la OMD M1 Mark III con una velocidad de disparo de un 250avo de segundo, ISO 6400 y diafragma de 2.8. En su homólogo de la M1 Mark II, como podéis ver, son todos los mismos datos, exceptuando la velocidad de exposición, que como podéis ver es ese 200avo de segundo, un tercio de paso un poquito más lento para compensar, como os digo, esa sensibilidad. Lo que voy a hacer es partir la pantalla en dos. Vamos a colocar en el lado izquierdo el archivo de la OMD M1 Mark II y en el lado derecho el de la OMD M1 Mark III. Ahora con las fotos así, lo que voy a hacer es irme a la opción de
mostrarlas en tamaño real a uno y vamos a comparar entre una fotografía y otra. Ambas fotografías muestran ese ruido característico que tienen los equipos micro-tercios, las cámaras de Olympus, que como podéis ver no es un ruido, y es una de las cosas que a mí, en cierto modo, me hizo ver con otros ojos estas cámaras, que no es un ruido que contenga muchos fallos de color, como podéis ver, ¿vale? Es un ruido que emula más a lo mejor una fotografía de grano que un ruido tan excesivo que puede ser de un sensor con muchos fallos en cuanto a subdiodos, en cuanto al tema de color, en los que aparecen muchos puntos rojos, verdes, azules y demás. Pero sí que es cierto que comparando una fotografía con otra no veo grandes diferencias, siendo a lo mejor un poco exigente, un poco más crítico. Sí que me atrevería tal vez a decir que en la parte de la nariz veo a lo mejor un poco menos de ruido en el modelo M1 Mark II, en la versión antigua de la cámara. Si nos vamos a la parte del desenfoque, que como os decía antes, esto es una parte importante porque es donde tenemos el degradado de color. En cuanto a ISO 3200, yo diría que no hay grandes diferencias entre un archivo y otro. No soy capaz de notar realmente que tengamos ni una mejora respecto a un modelo a otro, ni tampoco un empeoramiento en cuanto a un modelo a otro. Así que cosas como el TruePic 9, como el sensor o el recubrimiento que va a tener un nuevo sensor, pues realmente no, desde mi punto de vista, no es que afecte directamente a la sensibilidad ISO en cuanto a ISO 3200. Vamos a pasar a la foto de 6400 y a ver si en este caso hay alguna diferencia o nos pasa igual que en la de 3200, que tenemos prácticamente la misma fotografía. Voy a alejar la vista y cargamos las fotografías. Tanto en la izquierda volvemos a tener la M1 Mark II como a la derecha la AMD M1 Mark III y lo volvemos a poner a tamaño real. Estas pruebas las he hecho teniendo en cuenta que la cámara es capaz de hacer una reducción de ruido posterior a la toma de la fotografía, ¿vale? En ese caso, lo que va a hacer la cámara es intentar disimular todo el ruido de la toma, pero eso nos va a restar nitidez. Por eso siempre os recomiendo tener esta opción apagadas si estáis disparando fotografías en formato RAW, porque siempre podemos después en edición, si queremos aplicar algún filtro de ruido, aplicarlo posteriormente en lugar de hacerlo en la cámara, donde sí o sí nos va a generar un archivo RAW que ya va a tener una pérdida de nitidez que creedme que en sensibilidades de 6400 no es baja, ¿vale? La pérdida que podemos tener de nitidez. En cuanto a la fotografía de ISO 6400, como podéis ver, en este caso me atrevería a decir que veo un poco menos de ruido en la fotografía del lado izquierdo. No sé vosotros cómo lo veis. Este vídeo os lo estoy colgando en YouTube en resolución 4K, así que si queréis podéis ponerlo en 4K para poder apreciar mejor los detalles, ¿vale? Pero como veis aquí en la nariz, claramente yo aprecio menos ruido en la parte de la izquierda, en la fotografía de la M1 Mark II, que en la parte de la derecha, en la fotografía de la M1 Mark III. Si subimos un poquito a la parte de arriba, pues de nuevo, como podéis ver, yo sigo apreciando una leve mejoría en la fotografía de la izquierda que en la fotografía de la derecha. Ambas fotos están sin editar, ¿vale? Es el archivo tal cual, sale directamente de la cámara, tanto de la M1 Mark II como de la AMD M1 Mark III. Tras ver los resultados, he decidido hacer también la prueba a ISOs 12800 y 25600. Esta es la fotografía de ISO 12800, en la que, pues la verdad es que en esta ocasión sí puede ser, o sí podemos entender que hay una leve mejora en cuanto a la fotografía de la M1 Mark III, sobre todo pues si nos fijamos en los fallos en cuanto a color. Como veis aquí, pues hay una par de zonas en los que perdemos un poquito de tono, se nos va este tono rosáceo anaranjado de la piel, pues se nos va un poquito al amarillo que no se va en la fotografía de la M1. Y si nos subimos a la parte de arriba, aunque aquí volvemos a ver ese fenómeno que os decía, ¿no? De un pequeño, un leve cambio en la exposición, pues sí que vemos que ciertamente pues la M1 aquí ya en 12800 puede tener una mejor respuesta. Nos podemos ir también al ISO de 25600. Dejadme que voy a cuadrar un poco las dos fotos para tener un mismo recorte aproximadamente. Y estas serían las dos fotos. La verdad es que no se aprecian grandes diferencias de una a otra, he de decirlo. Al fin y al cabo estamos hablando de un sensor que en un principio es el mismo sensor y como podéis ver,
tampoco podríamos decir que haya una diferencia enorme en cuanto a una a otra. En estas sensibilidades altas sí que es cierto que vemos una mejoría en cuanto al M1 Mark III, pero en sensibilidades de hasta 6400, que ciertamente son sensibilidades en las que solemos trabajar habitualmente, pues no se aprecia tanto la mejoría. ¿Veis? Aquí volvemos a tener fallos de color, que es mucho más llamativo pues en la fotografía de la M1 Mark II que en la M1 Mark III. De todos modos, si esta prueba la queréis hacer vosotros mismos, os voy a dejar en la descripción del vídeo un link donde podéis descargar estos archivos RAW, tanto las fotos de una y otra en 3200 como las fotografías de una y otra en sensibilidad de 6400 ISO. Pues bien, como consecuencias de estas pruebas, la verdad es que queda más o menos claro. Ambas cámaras tienen un rendimiento muy similar en sensibilidades bajas de 3200 y de 6400. Incluso 6400 me ha dado la sensación de que la M1 Mark II en tema de ruido, de grano y demás, pues rendía un poquito mejor que la M1 Mark III, pero ha quedado claro que es muy susceptible de cómo expongamos, de que la fotografía esté correctamente expuesta o haya zonas de la fotografía que están un poquito subexpuestas. De ahí que en el sistema 4 tercios lo ideal sería siempre intentar derechar el histograma, es decir, llevarnos casi todo a las altas luces y no subexponer una fotografía, porque así vamos a conseguir después llevar la luz donde queremos en la edición sin tener que acusar un ruido muy alto. En cuanto hemos llevado la cámara a 12.800, mejor dicho, las cámaras a 12.800 y 25.600, ahí sí que se ha empezado a destacar un poquito la M1 Mark III. Es posible que gracias a ese TruePic 9, que tiene una mayor capacidad de procesamiento, haga una mejor interpretación en cuanto al ruido, aunque como os he dicho, he hecho las pruebas tanto con la reducción de ruido apagada, etcétera, pero también a lo mejor ese recubrimiento de microondas en el sensor puede ser que también hayan hecho un poquito. Así que ya sabéis que podéis descargar los archivos RAW, os dejo justo en la descripción, os dejo un link con un archivo, seguramente os deje un zip con todo metido ahí para que lo podáis descargar y editar si queréis vosotros como os dé la gana. Vais a ver lo que os he comentado, que en las zonas de subexposiciones y en una de las últimas fotos, cuando habéis visto que me he ido a la parte de atrás del cielo, se notaba mucho más el ruido, es debido pues a que el iPad, pues según le incide la luz y demás, pues va oscureciendo un poquito la pantalla y tal, y ha podido deberse algo de eso. Pero si os fijáis en lo que es la cara, que es realmente la luz que entraba un poquito por la ventana con la persiana bajada y demás, pues sí que notamos que están muy similares, al no ser que, como te he dicho, nos vayamos a sensibilidades altísimas. Pues espero que te haya gustado este vídeo. Ya sabes que si te ha gustado puedes dejar un like, ayudas a que este contenido llegue a mucho más público. Ya sabes que puedes suscribirte al canal donde vas a encontrar mucho más contenido sobre fotografía. Agradecer también a los Patreons, que gracias a ellos es posible hacer este tipo de contenidos. Os dejo ahí un pequeño código QR si queréis visitarlo. Ya sabéis que me podéis apoyar desde solamente $2 al mes o desde 5 participar en sorteos. Y también os dejo el link en la descripción más abajo. Gracias y nos vemos en el próximo. Hasta la vista.